La primera vez que vi a Laura besar a otro hombre fue un jueves cualquiera, a las 6:20 de la tarde, mientras yo esperaba en el coche, parado en doble fila, frente al colegio de nuestro hijo. No estaba espiando. Ni siquiera buscaba nada raro. Solo la vi, a unos 30 metros, junto a la esquina de la panadería, riéndose con un tipo alto que no había visto en mi vida. Y de repente, sin mirar a su alrededor, se inclinó hacia él y se besaron. No fue un saludo rápido ni un roce de mejillas, fue un beso lento, de esos que no das por error. En ese momento, lo único que hice fue girar la cara como si hubiera visto a alguien cruzando la calle. Me quedé inmóvil, sintiendo como el corazón me latía en las sienes. El claxon del coche de atrás me sacó del trance. Arranqué despacio, fingiendo que no pasaba nada, mientras por dentro me hervía la sangre. Cuando recogí a Pablo, ella ya no estaba en la acera. Llegó a casa una hora después que nosotros, oliendo a perfume y con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería que no le hiciera preguntas. Y lo peor es que, en ese momento, decidí no decir nada. No sabía todavía que ese beso era solo la punta de un iceberg que me iba a destrozar en menos de un mes. Esa noche no dormí. Laura se acostó antes que yo, como casi siempre entre semana, y fingí que me quedaba viendo un documental, pero en realidad estaba repasando cada detalle de lo que había visto. El beso, la postura de sus manos en la chaqueta de ese hombre, la forma en la que ella inclinaba la cabeza hacia él. No podía encajarlo con la persona que conocía desde hacía casi 15 años. Quise creer que había una explicación lógica, que quizá era un amigo de toda la vida que yo no recordaba, que tal vez estaba agradeciéndole algo, pero cuanto más buscaba justificaciones, más absurdo sonaba todo. Decidí que no iba a precipitarme, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente Laura dijo que tenía reunión fuera de la oficina y que volvería tarde. Le pregunté en qué zona era para, según mi excusa, recomendarle un sitio donde comer, pero evitó darme detalles. Por la zona de Ruzafa, nada interesante, respondió mientras cerraba la cremallera del bolso. Fue la primera confirmación de que había algo que no quería contarme. A las 5 de la tarde llamé a mi cuñado, el hermano de Laura, con quien tengo buena relación. Le pedí si podía pasar por casa a recoger unas herramientas que me había prestado, pero más que por las herramientas, quería tantear si sabía algo. Me dijo que Laura no había pasado por su casa en semanas y que la última vez que la vio fue en el cumpleaños de nuestra sobrina. Le noté una pausa extraña cuando le pregunté si ella estaba bien, pero no insistí. A las 6:15 estaba frente a la oficina de Laura. Esperé en el coche, fingiendo que estaba con una llamada, y la vi salir 10 minutos después. No estaba sola. El mismo tipo del día anterior la esperaba apoyado en una moto. Ella se subió detrás de él, se agarró fuerte a su cintura y se fueron. No me siguieron las ganas de reaccionar de forma impulsiva porque sabía que no estaba preparado para enfrentarla sin más. La rabia me empujaba a seguirlos, pero decidí que sería mejor saber más antes de que se diera cuenta de que estaba al tanto. Durante el fin de semana actué con normalidad. Hablamos de cosas triviales, salimos a comprar con Pablo y hasta fuimos a comer a casa de mis padres. Ella estaba de buen humor, como si llevara semanas sin estarlo. Me di cuenta de que, al menos por ahora, no sospechaba que yo sabía algo. El lunes, después de dejar a Pablo en el colegio, fui a una tienda de electrónica y compré un pequeño localizador GPS. No era algo que me entusiasmara hacer, pero necesitaba saber dónde pasaba el tiempo cuando no estaba en casa. Lo instalé en su coche sin que lo notara. Esa misma tarde recibí en mi móvil la primera alerta, estaba en una calle de un polígono industrial, lejos de su oficina y de nuestra casa. Busqué la dirección y vi que allí había un pequeño hotel de 3 estrellas. No necesité más para confirmar que lo que había visto no era un malentendido. El martes Laura salió de casa diciendo que iba a una reunión en la Cámara de Comercio.
A las 11 de la mañana revisé el localizador, misma calle, mismo hotel. No pensé, simplemente conduje hasta allí. Aparqué a unos metros de la entrada y esperé. A los pocos minutos vi salir al hombre de la moto. Llevaba una cazadora de cuero y un casco en la mano, y parecía bastante cómodo con la situación. Poco después salió Laura, mirando su móvil, y él la siguió. Se subieron en la moto y se marcharon en dirección contraria a donde yo estaba. No sé si fue el golpe de realidad o la necesidad de comprobarlo todo, pero me quedé un rato en el coche, mirando la entrada del hotel. Finalmente decidí entrar. En la recepción, la mujer me preguntó si tenía reserva. Le dije que estaba buscando a mi esposa y le di el nombre de Laura. No me lo confirmó, pero su gesto fue suficiente para que supiera que estaba en lo cierto. Regresé a casa con la cabeza hirviendo. Esa tarde, cuando Laura llegó, actué como si nada. Preparé la cena, ayudé a Pablo con los deberes y nos sentamos los tres en el sofá. Mientras ella veía una serie en su tablet, yo repasaba mentalmente cómo y cuándo iba a sacarlo todo a la luz. No quería discutir delante de nuestro hijo, pero tampoco podía esperar demasiado. ¿Qué tal la reunión?, pregunté de forma casual. Bien, un poco larga, pero salió todo como esperábamos, respondió sin apartar la vista de la pantalla. ¿En la Cámara de Comercio, no?, insistí. Sí, claro, dijo con un tono tan natural que por un momento me pregunté si estaba entrenada para mentir. Esa noche decidí que la confrontación era inevitable. No iba a seguir recogiendo pistas como un detective aficionado. Quería escuchar de su boca lo que estaba pasando, aunque solo fuera para ver si era capaz de decirme la verdad a la cara. Al día siguiente esperé a que Pablo estuviera en la cama. Laura estaba en la cocina recogiendo y le pedí que se sentara un momento en el salón. Me miró con gesto de cansancio, como si no tuviera ganas de una charla. Me senté frente a ella y le dije, con calma, que sabía dónde había estado el martes y que no hacía falta que intentara inventar una historia. Se quedó en silencio unos segundos, luego cruzó los brazos y me miró a los ojos. No sé de qué hablas, dijo. Del hotel en el polígono, Laura. De ese hombre de la moto. Da un beso junto al colegio, respondí sin levantar la voz. Ella apartó la mirada, respiró hondo y empezó a dar explicaciones vagas, como que era un amigo de la infancia, que solo se habían visto para ponerse al día y que lo del beso no significaba nada. Cuando le pregunté por qué iban a un hotel, dijo que necesitaban un lugar tranquilo para hablar. Me di cuenta de que no iba a admitir nada de forma directa, así que le dije que tenía pruebas y que no iba a permitir que me tratara como a un idiota. La tensión era tan densa que por un momento pensé que iba a levantarse y marcharse sin decir nada más, pero se quedó, apretando las manos sobre sus rodillas, mientras yo esperaba a que hablara. No lo hizo. Sabía que en ese punto ya no había marcha atrás. Laura seguía con la mirada baja y yo podía notar cómo se tensaban los músculos de su cuello. El silencio se prolongó hasta el punto de que empecé a pensar que iba a levantarse y encerrarse en la habitación sin decir una palabra, pero entonces soltó un suspiro largo y dijo que no tenía por qué darme explicaciones de con quién se veía fuera de casa, que ella también era una persona con derecho a tener su espacio y que si yo había decidido seguirla y montar una especie de vigilancia privada era porque tenía problemas de confianza que no eran culpa suya. Le respondí que no se trataba de confianza rota sin motivo, sino de hechos concretos que había visto con mis propios ojos y de movimientos que no encajaban con lo que me contaba cada día. Ella me acusó de exagerar, de malinterpretar situaciones, de sacar conclusiones sin escuchar su versión. Le pedí su versión directamente, sin rodeos, y fue ahí cuando empezó a cambiar el tono. Dijo que el hombre se llamaba Sergio, que lo conocía desde la adolescencia y que se habían reencontrado por casualidad hacía unos meses. Explicó que él estaba pasando por un momento complicado, que necesitaba apoyo y que ella había querido estar ahí para él.
Me preguntó si no podía entender que dos personas pudieran verse a solas y tener gestos de cariño sin que eso significara nada más. Cuando le recordé lo del hotel, negó que hubiera pasado nada sexual y afirmó que simplemente habían buscado un sitio donde hablar sin interrupciones. Le contesté que para hablar sin interrupciones no se paga una habitación por horas en un lugar alejado de todo y ella replicó que yo siempre pensaba mal de la gente. A medida que hablaba, empecé a notar cómo subía mi tono, algo que había intentado evitar desde que me senté con ella. Le recordé que la había visto besarlo junto al colegio, que había mentido sobre reuniones inexistentes y que, si realmente no pasaba nada, lo lógico habría sido presentármelo y no actuar como si él no existiera. Ella me dijo que precisamente por mi carácter desconfiado no me lo había presentado, que sabía que lo juzgaría antes de conocerlo y que le armaría un escándalo sin motivo. Respondí que el motivo estaba más que claro y que ya no me interesaban justificaciones que cambiaban de forma cada vez que las cuestionaba. Laura se levantó de golpe y empezó a caminar por el salón con los brazos cruzados, sin mirarme directamente. Me dijo que estaba cansada de sentirse vigilada y que, aunque me costara aceptarlo, nuestra relación llevaba tiempo deteriorada. Añadió que Sergio no era la causa, sino una consecuencia de que las cosas entre nosotros ya no funcionaban como antes. Le dije que, si ese era el caso, lo mínimo habría sido hablarlo y no buscar fuera lo que no estaba recibiendo en casa. Ella se giró y me soltó que llevaba meses intentando hablar conmigo y que yo estaba siempre ocupado, que llegaba tarde o que estaba distraído, y que poco a poco se había acostumbrado a no contarme ciertas cosas. La acusé de dar la vuelta a la situación para ponerme a mí como culpable de su comportamiento y le dejé claro que una cosa era tener problemas de comunicación y otra muy distinta mentir de forma sistemática para mantener una relación paralela. Ella negó que fuera una relación paralela y dijo que lo mío era una obsesión por poner etiquetas. En ese momento ya no pude contenerme y le pedí que respondiera con un sí o un no a una sola pregunta, si había mantenido relaciones con Sergio. Tardó unos segundos en contestar, pero al final dijo que no, con un tono que sonaba más a defensa automática que a sinceridad. La tensión en la habitación era insoportable. Pablo dormía en la habitación de al lado y cada vez que uno de los dos levantaba un poco más la voz, bajábamos el tono para no despertarlo. Le dije que no podía seguir viviendo con alguien que me mentía de esa forma y que si quería seguir viéndose con Sergio lo hiciera, pero que no contara conmigo para seguir fingiendo que teníamos un matrimonio. Ella me miró con rabia y dijo que no aceptaba amenazas y que yo no era quien para ponerle condiciones. Contesté que no eran condiciones, sino el límite de lo que estaba dispuesto a tolerar. Laura se sentó de nuevo y me preguntó qué pensaba hacer. Le respondí que de momento no iba a tomar ninguna decisión precipitada porque necesitaba pensar, pero que quería que cortara todo contacto con Sergio si realmente quería salvar algo de lo nuestro. Ella se quedó callada unos segundos y dijo que no me podía prometer eso, que Sergio era importante para ella como amigo y que no iba a dejar de verlo solo porque yo lo pidiera. Me quedé mirándola, sorprendido por la frialdad con la que lo decía, y le contesté que entonces no veía sentido a seguir discutiendo. Nos quedamos en silencio varios minutos. Ella miraba el suelo, yo miraba hacia la puerta como queriendo terminar con todo de una vez. Finalmente se levantó, dijo que se iba a la cama y que hablaríamos otro día con más calma. No la seguí. Me quedé en el salón, repasando cada palabra que habíamos dicho y dándome cuenta de que ya no era cuestión de pruebas o de versiones, sino de que había tomado una decisión interior. Sergio iba a seguir en su vida y yo iba a tener que decidir si eso me parecía aceptable o no. Esa noche volví a dormir en la cama, pero a 1 metro de distancia, sin rozarla, sin decir una palabra más. La escuché moverse inquieta, pero ninguno de los dos buscó contacto. El único sonido en la habitación era el del reloj de la mesilla marcando los segundos. Sabía que la conversación que acabábamos de tener era solo la primera batalla de una guerra que iba a cambiarlo todo.
Al día siguiente me levanté antes que Laura. Preparé el desayuno para Pablo y lo llevé al colegio sin decirle nada de lo que había pasado la noche anterior. No tenía sentido involucrarlo en algo que aún no estaba decidido, pero en mi cabeza ya empezaba a dar vueltas la idea de que si ella no estaba dispuesta a dejar a Sergio, entonces yo tampoco iba a seguir tolerando la situación. De camino de vuelta a casa empecé a planear lo que haría. No quería un escándalo público sin control, quería algo calculado que dejara claro que no aceptaba su comportamiento y que no me iba a ir como un ingenuo al que se le miente sin consecuencias. Lo primero fue buscar información sobre Sergio. No me bastaba con saber que era un hombre que iba en moto y que se reunía con mi mujer en hoteles de polígono. Usé redes sociales, directorios profesionales y contactos que tengo de mi trabajo para ubicarlo. No tardé mucho en descubrir su nombre completo, su lugar de trabajo y hasta el tipo de negocio que manejaba. Tenía una pequeña empresa de mensajería y repartos rápidos, con apenas 3 empleados, y todo apuntaba a que no era un tipo con grandes recursos económicos. Aquello me dio una ventaja porque sabía que cualquier golpe a su reputación o a su clientela podría afectarle de inmediato. Mientras recopilaba información sobre él, también empecé a asegurarme de que todo lo que estaba haciendo quedara respaldado por pruebas. Revisé el historial del localizador GPS que había instalado en el coche de Laura, guardé capturas de pantalla de sus paradas en la calle del hotel, imprimí el registro de fechas y horas, y guardé todo en una carpeta con copias de seguridad. No quería que en ningún momento pudiera acusarme de inventar las cosas. Esa tarde, cuando Laura volvió del trabajo, la observé con una calma que a ella seguramente le resultó extraña. Me preguntó cómo había ido mi día y le respondí que tranquilo, sin darle más detalles. Sabía que si le mostraba que estaba tranquilo, bajaría la guardia y no sospecharía de lo que estaba preparando. Durante la cena, ella se comportó como si la discusión de la noche anterior no hubiera existido. Pero cada palabra suya me confirmaba que estaba decidida a seguir viéndose con Sergio y que lo único que me estaba ofreciendo era una relación en la que él estaría presente, aunque yo no lo aceptara. La idea que empecé a formar era simple, dejarla expuesta sin llegar a un punto en el que pudiera acusarme legalmente de difamarla o acosarla. Tenía suficiente material para que, si lo necesitaba, la verdad hablara por sí sola. Al día siguiente imprimí varias fotos de ella saliendo del hotel con Sergio y preparé un sobre con copias de los registros de ubicación. Guardé todo en un cajón y marqué en mi agenda los momentos clave en los que actuaría. Mi siguiente paso fue contactar con 2 amigos que trabajan en el mismo sector que Sergio. Les pedí que me informaran si en su entorno alguien conocía detalles sobre él y, sobre todo, si tenía clientes fijos que fueran sensibles a su reputación. Me confirmaron que trabajaba mucho con comercios pequeños y que dependía de contratos que no podían arriesgarse a verse envueltos en problemas personales de sus proveedores. Esa información me resultó útil porque significaba que un rumor creíble podía tener consecuencias reales para su negocio. Durante una semana entera, no dije nada a Laura. Me limité a observar, a tomar nota de sus ausencias y a seguir acumulando datos. Sabía que cuanto más esperara, más contundente sería la acción final. Ella, por su parte, parecía más relajada conmigo, como si creyera que había aceptado la situación o que me había resignado. Esa falsa sensación de control era justo lo que necesitaba para que no anticipara el golpe. El viernes por la tarde, cuando Pablo estaba en casa de un amigo, llamé a Laura al salón. Le dije que había pensado mucho y que no tenía intención de continuar un matrimonio en el que ella mantuviera contacto con otro hombre, y que si no cambiaba esa postura, tendría que asumir las consecuencias. Me respondió con frialdad que no estaba dispuesta a que nadie le dijera con quién podía o no podía hablar. Entonces le expliqué, sin alterarme, que había estado recopilando pruebas de sus encuentros y que no me iba a limitar a guardarlas en un cajón. Le dije que, si quería seguir adelante con él, perfecto,
pero que todo su entorno sabría exactamente en qué condiciones me dejaba y con quién estaba ocupando el tiempo que debía ser de nuestra familia. Ella intentó intimidarme diciendo que si hacía algo así sería yo quien quedaría mal, pero le recordé que lo que tenía eran hechos verificables y que, aunque intentara negarlos, las imágenes y los registros no mentían. No respondí a sus provocaciones, simplemente me limité a repetirle que tenía dos opciones: cortar el contacto o asumir que esto se iba a saber. Se levantó y se fue a la habitación, dando un portazo, sin comprometerse a nada. Esa misma noche envié un mensaje anónimo desde un número nuevo a la dirección de correo de Sergio que encontré en su web empresarial. Solo decía que sabía lo que estaba haciendo con una mujer casada y que pronto tendría que explicarlo a más gente. No obtuve respuesta, pero al día siguiente vi que su perfil en redes sociales estaba desactivado. Era una señal de que había recibido el mensaje y que, al menos, le había incomodado. En los días siguientes, él dejó de aparecer en el localizador GPS vinculado a los movimientos de Laura. Sin embargo, no asumí que se hubiera acabado, así que continué preparado para actuar si volvía a repetirse. Mi objetivo no era solo asustarlo, sino dejar claro que yo también sabía jugar mis cartas. La calma aparente en casa se convirtió en un terreno extraño donde nadie mencionaba nada, pero las miradas largas y los silencios incómodos lo decían todo. Yo estaba dispuesto a llevar mi plan hasta el final si veía la menor señal de que ella seguía en lo mismo. No me interesaba una reconciliación a medias ni una tregua falsa, sino dejar claro que no estaba dispuesto a vivir con una mentira permanente. Pasaron 8 días sin que hubiera señales de Sergio en los registros del localizador ni en los movimientos que yo controlaba. Laura mantenía una actitud más prudente, salía del trabajo y llegaba a casa a la hora que decía, y los fines de semana evitaba excusas para estar fuera. Sin embargo, no me engañaba pensando que esto significaba un cambio profundo. Lo veía en su forma de hablarme, en la falta de interés en compartir algo más que las tareas diarias y en la ausencia total de gestos de afecto. Era una convivencia administrativa, un reparto de funciones en la casa, pero no un matrimonio. Yo sabía que había llegado el momento de decidir qué hacer y que la decisión tenía que ser clara, definitiva y expresada directamente. Elegí un martes por la noche, cuando Pablo se había ido a dormir temprano porque tenía examen al día siguiente. Laura estaba en el sofá, revisando algo en su tablet, y yo me senté frente a ella con un vaso de agua en la mano. Le dije que necesitábamos hablar sin interrupciones y que era importante. Ella dejó la tablet a un lado, aunque sin disimular una expresión de cansancio, como si esperara una repetición de discusiones anteriores. Le aclaré desde el inicio que no iba a preguntarle nada ni a insistir en obtener una confesión, que no me interesaba seguir enredado en versiones distintas, sino comunicarle lo que había decidido después de pensar durante más de una semana. Le expliqué que había considerado las dos posibilidades que se abrían desde que supe de su relación con Sergio. Una era que ella cortara todo contacto y trabajáramos para reconstruir lo que se había roto, y la otra era que continuara con su vida y yo me apartara. Le dije que los días que habían pasado me habían servido para confirmar que no tenía intención de romper el vínculo con él, que sus palabras la noche que discutimos eran sinceras cuando dijo que no me podía prometer dejar de verlo. Añadí que, aunque en estos días no lo hubiera visto, eso no era suficiente para que yo viviera tranquilo ni para que sintiera que tenía una pareja comprometida conmigo. Laura me escuchaba en silencio, con los brazos cruzados y las piernas encogidas sobre el sofá. No intentó interrumpirme, así que continué. Le dije que no iba a quedarme en un lugar donde el respeto y la exclusividad habían dejado de existir, y que no estaba dispuesto a normalizar la presencia de un tercero en mi matrimonio. Le aclaré que mi decisión era terminar la relación y que, aunque lo haríamos de la manera más ordenada posible para no afectar a Pablo, esto ya no tenía vuelta atrás.
En ese momento ella reaccionó, descruzó los brazos y me preguntó si estaba seguro, si realmente quería deshacer 14 años de vida juntos por algo que ella seguía afirmando que no había sido una infidelidad física. Le respondí que lo físico era solo una parte, que la mentira, la ocultación y la elección de pasar tiempo con otro hombre en secreto eran en sí mismas una ruptura del compromiso que teníamos. Ella dijo que yo estaba exagerando, que estaba tirando por la borda demasiadas cosas, y me preguntó si no podía verlo como una crisis pasajera. Le contesté que una crisis pasajera se habla antes de besar a otro y antes de reservar un hotel, y que ya no estábamos en el punto de hablar de problemas, sino en el punto de aceptar lo que cada uno había decidido hacer. Laura cambió el tono y adoptó una actitud más defensiva. Dijo que si quería divorciarme, que lo hiciera, pero que no esperaba que ella se quedara sola el resto de su vida, que era libre de ver a quien quisiera y que yo no tenía autoridad para cuestionarlo. Le dije que no era cuestión de autoridad, sino de que yo también era libre de no estar en un lugar que me resultaba inaceptable. Añadí que no iba a pelear por propiedades ni por dinero más allá de lo necesario para que Pablo estuviera bien, y que mi única condición era que no se usara a nuestro hijo para justificarse o para presionarme. El resto de la conversación se volvió más fría. Laura preguntó cuándo pensaba irme o si esperaba que fuera ella quien dejara la casa. Le dije que me marcharía yo para evitarle cambios inmediatos a Pablo, pero que en cuanto tuviéramos un acuerdo legal, buscaría una vivienda estable donde pudiera quedarse conmigo parte de la semana. También le informé de que el abogado con el que ya había hablado se pondría en contacto con el suyo para iniciar los trámites. No hubo gritos ni insultos, solo frases cortas, calculadas, con un tono de negociación más que de pareja. Cuando me levanté para ir a mi habitación, Laura dijo que estaba cometiendo un error, que algún día me daría cuenta de que había actuado movido por el orgullo. No respondí, porque ya no tenía interés en convencerla de nada. Sabía que, para ella, reconocer su responsabilidad significaría aceptar que había destruido lo que teníamos, y no esperaba que lo hiciera. Mi decisión no dependía de su aceptación. Esa noche empecé a guardar mis cosas en silencio. No lo hice todo de golpe para no levantar sospechas en Pablo antes de que llegara el momento de explicárselo, pero ya tenía claro que me llevaría y que dejaría. No había alivio, ni rabia, solo una certeza: la vida que habíamos llevado juntos había terminado y lo único que quedaba era manejar el final con el menor daño posible para nuestro hijo. 2 semanas después de aquella conversación, la casa ya no se sentía como un hogar. Habíamos mantenido la rutina de forma mecánica para que Pablo no notara un cambio brusco, pero el silencio y la distancia eran imposibles de disimular. Yo pasaba más tiempo fuera, cerrando trámites con el abogado y visitando pisos para alquilar, mientras Laura se encargaba de las tareas diarias. Cuando coincidíamos, las palabras eran estrictamente funcionales: horarios, comida, colegio. El resto eran miradas que no se cruzaban. La cita con el abogado fue directa. Llevé toda la documentación que me pidió y le expliqué que mi prioridad era evitar un conflicto por la custodia. Le dije que no quería que Pablo creciera escuchando discusiones o viendo a sus padres como enemigos. Él me explicó el procedimiento, me preguntó si había motivos legales para una demanda por adulterio, y le respondí que tenía pruebas, pero que no pretendía iniciar un proceso que pudiera convertirse en un espectáculo. Lo que quería era un cierre rápido y claro. Me aseguró que, si no había resistencia de la otra parte, en unos meses estaría todo firmado. Mientras tanto, tenía que decidir cuándo y cómo hablar con Pablo. No quería que lo supiera por terceros ni que se enterara de golpe. Una tarde, después de recogerlo del colegio, lo llevé a merendar fuera. Elegí un lugar tranquilo, sin prisas, y le dije que su madre y yo íbamos a vivir en casas separadas. Le expliqué que no era culpa suya, que los dos íbamos a seguir estando con él, y que seguiríamos haciendo planes juntos de vez en cuando. Me miró en silencio unos segundos y me preguntó si era porque nos habíamos peleado.
Le respondí que sí, pero que no se trataba de algo que él tuviera que arreglar. No insistió más y cambió de tema, lo cual me dejó claro que, aunque lo estaba procesando, prefería no seguir hablando en ese momento. El día que empecé la mudanza, Laura estaba en el trabajo. Había acordado con un amigo que me ayudara a cargar las cajas en su furgoneta. Guardé ropa, libros, documentos y algunos objetos personales que tenían valor para mí. Dejé todo lo demás para no complicar la separación. No hubo nota, ni mensaje, ni drama. Solo una puerta cerrándose detrás de mí y una llave menos en mi llavero. Llegar al nuevo piso fue extraño, paredes vacías, muebles mínimos, un espacio que no decía nada de mí todavía. Sin embargo, sentí que era un lugar donde podía empezar de cero. Durante los primeros días, la comunicación con Laura fue únicamente por mensajes sobre Pablo. Ni una palabra sobre nosotros, ni reproches. Esa frialdad me confirmó que no había vuelta atrás. Me concentré en organizar mi vida, en establecer una rutina para que mi hijo sintiera que, aunque el entorno había cambiado, su padre seguía presente. Los días que estaba conmigo los dedicábamos a actividades sencillas, cocinar juntos, ir al parque, hacer deberes en la mesa del comedor. No necesitaba más para saber que había tomado la decisión correcta. En las semanas siguientes, supe por comentarios indirectos que Laura seguía viéndose con Sergio. No fue una sorpresa ni me provocó la reacción que quizá habría tenido antes. Lo vi como una confirmación de que mi salida había sido necesaria. No me interesaba seguir investigando ni guardando pruebas. La parte de mi vida que incluía a Laura como pareja estaba cerrada. Hubo un momento, un sábado por la mañana, en que coincidimos los tres al llevar a Pablo a un torneo escolar. Ella llegó con él y yo los esperé en la entrada. Nos saludamos con un gesto breve, sin contacto físico. Durante la actividad, nos sentamos en extremos opuestos de las gradas. No hubo comentarios ni discusiones. Esa neutralidad, que antes me habría parecido incómoda, ahora era una forma de paz. Con el tiempo, empecé a notar que mi energía ya no estaba puesta en revisar lo que Laura hacía, sino en construir lo que venía para mí. Acepté invitaciones de amigos que había rechazado durante meses, volví a correr por las mañanas, organicé mi piso para que fuera un lugar donde me sintiera cómodo. No buscaba reemplazar nada, solo recuperar la sensación de control sobre mi vida. El cierre definitivo llegó el día que firmamos los papeles. Nos encontramos en la notaría, acompañados por nuestros abogados. Fue rápido, revisar, firmar, intercambiar copias. No hubo conversación más allá de lo necesario. Cuando salimos, cada uno tomó una dirección distinta. Yo caminé un rato antes de volver a casa, pensando en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. No sentía alivio ni tristeza profunda, sino una claridad que no había tenido en meses. Mirando atrás, entendí que lo más importante había sido no dejar que la rabia decidiera por mí. La venganza que había considerado en un inicio se transformó en algo distinto, en poner límites, en no aceptar una situación que no me respetaba y en salir con la cabeza alta. No había ganado ni perdido, simplemente había elegido no quedarme en un lugar donde no quería estar. A partir de ahí, lo que quedaba era seguir adelante. No con grandes planes ni promesas, sino con pasos concretos cada día. Mi vida había cambiado, pero no se había detenido. Y aunque no podía borrar lo ocurrido, sí podía decidir cómo vivir después de ello.